Bien amuebladita. Ese es el ideal, ¿no? Y te dicen, es que no incluye los muebles, el piso, Ni el terreno, ni el jardín. ni la cochera, Ni el terreno extra. Y llegas que se ve. y Los muebles. trila. Bueno, vamos ahora. Sí queda claro, ¿verdad? Que no hay dos reinos. Hay un solo reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo, que incluye todo lo creado, la realidad temporal, y que coincide con la declaración de Kuyper. ¿Qué dijo él? No hay No hay ni una sola pulgada en el universo, ¿verdad? Que el Señor Jesús no pueda reclamar. Eso es, no hay nada. En el universo entero, ¿verdad? No aquí en el planeta Tierra, sino en el universo entero. Todo es del Señor, ese es todo su reino. El reino ni siquiera es todo lo que está en la Tierra, ¿verdad? No, ese es todo lo creado. Es el vasto reino del Señor. Por eso yo tengo ahí unos apuntes que no he podido darle seguimiento y que quiero escribir. Tengo el título y las ideas sobre el gran elefante blanco, ¿verdad? El elefante blanco. Y la tesis es que ya ven cómo sacan eso de que el universo tan grande que hay, el planeta Tierra tan chiquito, cómo es posible que no haya vida en otros lados. Y hay quienes dicen sí, hay muchos cristianos. Mi posición personal es que no, ¿verdad? Sí. Ya no hay vida en otros lados, en el cielo, los que hacen fuera, ¿verdad? Los que están en el infierno, pero no extraterrestre, ¿verdad? En el sentido de alienígenas. Porque mi tesis es que Dios hizo un universo tan grande para que el hombre reinara en el universo, fuera mayordomo del universo y conquistara el universo para él. Y si con un cerebro con tan poquito uso de ciencia, ¿como cuántos saben ustedes que se dice que usan? Como el 3, ¿no? Como el 3, ¿no? Hay más cabezas. Los variantes 5 y 10. Yo escucho dos teorías, pero una que va entre 3, 4 el común de la gente, y los genios suben un dígito, 2 más, 6, 5, 6. La otra es más optimista, ¿verdad? En promedio 6, 7, los genios llegan a 9, 10. No sé si el doctor Robert tiene otro conocimiento. Habiendo llegado al 10. Oiga, estuvo muy bueno. Entonces, desarrollo la tesis diciendo que vamos a ser tan optimistas como el doctor Robert, ¿verdad? Habiendo llegado al 10 el hombre, ha hecho lo que ha hecho con su conocimiento, ¿verdad? La ciencia, y ya salir del planeta Tierra, no solo a la Luna, sino hay otros planetas y fuera del sistema. El argumento es, ¿qué no haría el hombre con un 100%? ¿Verdad? Es una ¿Cómo dijo? Mira, hermano, está muy buena esa idea, hermano, porque Dios no nos hace la cosa en vano. Algo había allí que va a tener que utilizarse en algún momento, algún día, algún futuro. Eso que está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que Está muy interesante, eso no lo había escuchado antes. Eso es lo que estoy diciendo, que para mí el universo no es porque haya extraterrestres o alienígenas, no. Para mí el universo se quedó como el gran elefante blanco después de la caída del hombre en el pecado. Y ahí está. Y esto lo tomé de una experiencia en Victoria, de un hermano, cuando estaba en Luz y Salvación, que su hijo quiso ser médico, le dijo que quería ser médico. Y él se ilusionó a este hermano y lo mandó a Monterrey, al Tecnológico de Monterrey. Y vendió propiedades y todo para poder pagar los estudios durante varios años. Y no solo eso, sino que antes de que terminara, empezó a construir una clínica, porque dijo, esta clínica es para mi hijo, el médico, y muy emocionado. Hizo la clínica, grande, todo. Iba a empezar a comprar el equipo cuando se supone que ya debía terminar su hijo. Y no terminó. Entonces, él siguió con detalles de la clínica, muy bonita, grande. La historia corta es que finalmente descubre que su hijo no estudió nunca medicina, y que todo el dinero que le mandaba
era para actuar como el hijo pródigo, ¿verdad? Y su padre vivió engañado. Y por cierto, esto lo llevó casi a la muerte del papá, era la frustración. Vivió un poco más, pero ya muy desilusionado. Me acuerdo que, porque me tocó verlo, que cuando ya iba a morir el papá, fuimos ahí, nos dijeron, ya están a su vaya, y llega su hijo. Y la mirada que le lanzó el papá al hijo nos hizo ver cómo todos esos últimos años él había vivido frustrado, desilusionado. El edificio quedó abandonado, ya ni siquiera quiso pararse al edificio, ¿verdad? Entonces, pues nos acercamos, oramos por él, pero cuando su hijo se acercó y lo tomó de la mano, lo apretó el papá. Lo apretó y la mirada que le lanzó, ya no podía hablar, pero con la mirada le dijo todo, la frustración, y lo apretó, y el hijo trataba de zafarse de la mano, primero así fue, y no podía, hasta que finalmente ya el Señor cerró los ojos. Y quedó, entonces eso se grabó mucho en mí, me impactó. Entonces cuando lo llevo al plano de la creación, ¿verdad? Dios el Padre Celestial haciendo un universo tan completo, tan perfecto, y pone al hombre como la corona de la creación y le dice, aquí está gobernando todo. Y el hombre cae en pecado. Entonces, Y Marte se queda rojo. Marte se queda rojo, pero bueno, es una, ¿cómo le llamó usted la palabra, hermano? Que usé allá en la conferencia, esa palabra técnica, de los que luego empiezan a elucubrar y eso lo hacen. ¿Te acuerdas? Lo tomé de su comentario que hizo, que era una adiáfora. Pero tiene sentido, ¿no, hermano? Hay algunas adiáforas que no tienen, que son locuras, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que pasa con el mundo. ¿Qué es lo que ocurre con todas las estructuras? ¿Verdad? Por esa confusión entre iglesia y reino. El reino es mucho más y debe darle la gloria a Dios. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra tarea en cuanto a esta confusión que hay? Como pastores, ¿qué tendríamos que hacer? Y ese es el primer punto que vamos a discutir sobre cuál es la tarea pastoral. Tiene completamente relación. Muy bien. Si quieren opinar, ¿cuál es nuestra tarea al entender claramente que el reino es mucho más que la iglesia, aunque el Señor pone la iglesia en primación, ¿verdad? Y la usa, la quiere usar. Y la usa. ¿Sí, Eli? Sí, es que la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Sí, ¿cuál es nuestra tarea? Una vez que nosotros entendemos la confusión, además de aclararla. Sí, yo creo que lo primero que debemos hacer es entender nuestra tarea. Es decir, la delimitación de nuestras funciones como pastores, estamos pensando. Primero conocer nuestra área de trabajo, la esfera en la que nos desarrollamos y entender nuestros límites. Y ayer estaba platicando con el Dr. Roberts. Bueno, él me estaba platicando a mí, ¿verdad? Él me estaba enseñando. Habiendo llegado al 10. Ni al 10, ¿no? 10 y 10. Le corregía yo a Dr. Robert. Es el 9.5. Punto 5, sí. No, Robert Rodríguez y yo opinamos. No, eso no puede decirlo así. Entonces él me estaba diciendo que porque yo le hice un comentario de que hay en la predicación estamos predicando que Cristo es el Señor, pero todavía no estamos predicando a la iglesia cómo es que Cristo es el Señor, ¿no? Y él me decía que estaba bien, pero que debemos entender nuestros límites. No podemos hacer todo. No podemos ir con el economista y decirle, mira, en la economía así es Cristo. Porque no es nuestra
nuestra área o esfera, no es la esfera en la que estamos. Entonces, también nos envió un documento que habla de la retrocipación y la anticipación. Y creo que esos conceptos nos ayudan a entender cuál es nuestra labor, nuestra tarea y cuáles son nuestros límites. Sí, no podemos decirle a un economista cómo hacer la economía, porque nosotros no somos economistas, pero sí que le podemos decir al economista y que es nuestra tarea, como al médico o al abogado. No somos nada peritos en esas áreas, pero sí tenemos algo que decirles como pastores. ¿Qué sería? Hablando entre iglesia y reino. Pues la palabra, ¿no? O sea, ¿Cómo? la enseñanza de la palabra de Dios. Sí, pero parte de lo que aquí estamos aprendiendo precisamente, ¿verdad? Si todas las áreas deben someterse a la soberanía de Dios y deben ser para su servicio y su gloria, ¿qué le podemos decir a un economista? Que estudie más economía y que lo haga para su gloria. ¿Es correcto eso? ¿Y cómo? Una expresión precisamente de Kuypers es la de traer todas las cosas a los pies de Jesucristo, de quien son todas las cosas, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la medida en que entendamos esto, cuando entendemos todas las cosas, significa todas las cosas, es decir, todo lo que hagamos, todo lo que la influencia que ejerzamos. Creo que si trabajáramos con los cristianos, sobre lo que es el oficio, el llamado de Dios, eso ayudaría mucho. También. No entrando en la especialidad Sí, de cada quien. no tendríamos nosotros que enseñarle nada de eso, ¿verdad? Pero sí, esto otro, hermano David. Decirle al hermano en que su oficio es tan digno como el del propio pastor. También como que el pastor bajarse del pedestal, ¿no? Porque se ponen ahí. Se ponen ellos y luego la gente nos pone ahí también, ¿verdad? Porque la gente, por la mala enseñanza que hay, llega a considerar que ser pastor es Lo más santo. Sí. aunque sí lo es. No, ¿verdad? No. Definitivamente el concepto de tenemos que enseñar que todos los seres humanos somos siervos de Dios. Primero, acaba con ese tabú de que siervos de Dios son solo los pastores. Todos los seres humanos, incluso los no cristianos. Una son siervos hermana de Dios. Hermano, usted mencionó algo hace un ratito que creo que debemos enfatizar también. Mencionó que, aunque es la área es la más alta, lo mencionó, y eso creo que hay que pensarlo muy bien, porque es cierto, mira, Dios no por nada puso a la esfera cultica, celebrativa, arriba de todas las demás. ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué hizo en el Antiguo Testamento? Lo puso como un modelo, y tal vez ese es el punto de contacto que se nos está olvidando a nosotros en lo reformacional, que podemos tener entre lo eclesiástico y todas las demás esferas. ¿Cómo es que, viendo nuestra esfera, lo que hace, trae todas las cosas en adoración, hay un regocijo, hay una joy of the Lord, ¿cómo se dice eso? Gozo del Señor. Un gozo del Señor, hay fidelidad, hay votos que se hacen. No. ¿Qué es la parte que es el modelo que Dios quiere que nosotros llevemos a otras esferas? Para que las esferas apunten a esa esfera, o que nosotros le enseñemos retrospectivamente a las otras esferas. Esto es la razón por la cual Dios puso esto como el modelo, esa idea que tenía es modelo que Dios estableció para las otras esferas. Tal vez necesitamos descubrir más puntos de modelaje, ¿no? Y si buscamos eso, tal vez es una apertura para comenzar con los pastores, porque parece lo que lo estamos haciendo es bajando a ellos, ¿no? Cuando hablamos, no, que ustedes nada más son parte pero si comenzábamos diciendo, mira, Dios los puso como modelos, ahora sean modelos.
Pero ¿qué significa eso? Bueno, tendríamos que saber lo que significa. Tenemos que explorar eso aquí, lo que significa. Continuando con la analogía que yo comentaba hace rato del reino y de los diferentes aspectos del reino y los súbditos del reino, hay mensajeros del rey. Ahora, el mensajero del rey no es nada más para el área eclesiástica, en este caso, el pastor. El pastor no predica para que seas buen miembro de la iglesia. Si ese fuera nuestro trabajo, sería un trabajo de meros liturgos, lo cual no somos, libres. Ahora, ¿qué es lo que hace? Nosotros predicamos la palabra de Dios, no al abogado, no al médico, no al hombre. Al hombre ante el rostro de Dios, exactamente. Lo ponemos ante el rostro de Dios y le decimos, tú tienes el deber ante el rey. Y como los emisarios del rey que llegaban al pueblo y decían, el impuesto ha subido, el diezmo ya subió. Lo tenía que decir. Sí, necesitamos. Ahora, el impuesto sube, pero el emisario del rey no es el que cobra. ¿Sí me explico? Hay un grupo de economistas o tesoreros en el municipio que se encargan de eso. Ahora, el rey dice que se le dé educación a todo el pueblo, pero no es el emisario del rey el que da la educación. Él le dice a los que se encargan de la educación, el rey quiere esto, y los de la educación dicen que se haga lo que dice el rey. Y ellos... Y desarrollan el programa. Exactamente. Ellos tienen que involucrarse. Entonces, yo pongo al oficio pastoral en un aspecto cosmovisional, ¿no? Su predicación es eso, cosmovisional. Trata de impulsar al hombre a realizar su oficio dentro del mundo. Exacto. Miren aquí, hermanos, porque lo que está diciendo el doctor Rodríguez y mi hermano Villanueva, somos modelos, ¿no?, para las demás esferas, ¿no? Pero la predicación tiene algo que es único, que no se duplica en las demás esferas. En las demás esferas tienen una relación así, esta con esta. Es una, según ellos, las que están juntas tienen una relación especial, ¿no? Esta apoya a esta esfera y esta da una dirección de retrospección en esta. Entonces hay una relación muy fuerte. Sucede algo aquí, en esta aquí, del culto, que no se duplica acá. Y es que no hay nada más acá arriba. Pero sí algo sucede que es único. En la predicación, la relación es así. Y es la única esfera que tiene esa relación así. La predicación no es nada más, porque sí somos líderes litúrgicos. Sí, sí lo somos. En nuestro servicio como pastores, en nuestro servicio como ministros de lo que está sucediendo allí en el culto. Pero también somos algo que no entra necesariamente nada más debajo, y lo que estás diciendo tú, de el renglón de liturgista, cultista, dirigente de esa esfera. La predicación. Y por eso es que pueden haber predicadores como evangelistas, como Billy Graham, y profetas en el pasado, que lo que hacen es, de aquí, van a la macro. Y eso no se duplica en ninguna otra. Es la primera vez que hay una relación de ese tipo con la macro, en la predicación. Debemos explorar eso, lo que significa, porque la predicación sí, en esa manera rompe la estructuración normal que Dios quiere, que es saludable y bueno para nosotros, ¿no? Pero en la predicación sucede algo único. Exploren eso, esa relación entre el pastor en la predicación siendo directamente yendo a la macro expresión, lo que no hace el líder de la economía o el líder de cualquier otra esfera. El líder de estas otras esferas sí demuestra el evangelio en el sentido de lo que está haciendo la economía, igual que el pastor lo hace en términos del culto, pero adicionalmente hace otra cosa,
en la predicación rompe eso de las esferas y da un brinco acá, a la macroexpresión. Y eso es profético. Ahí es donde de repente la gente está en, wow, algo sucedió aquí. No, Dios habló. Sí, sí. Y se puede decir de todas las esferas que hasta cierto punto uno siente, como dice el doctor Verdad, uno siente las huellas de Dios en todas estas, ¿no? Y está bien, sentimos las huellas de Dios en todas estas esferas. Pero la palabra no la sentimos aquí, la sentimos aquí. En la predicación. Es lo que hace la predicación, hace algo fuera de una estructura. Y por eso, hasta cierto punto, doctor, tengamos cuidado que pensamos que podemos hacer la ciencia fría de la homilética, homilética especialmente. No sé, hay algo en la predicación que va más allá simplemente de una ciencia. Porque si fuera nada más una ciencia, no necesitaríamos el Espíritu Santo, nada más agarramos la cosa. Si te enseño esto y esto, vas a ser gran predicador. Y no, le enseñamos y salen burros para la predicación. Y hay uno que no tiene casi ninguna enseñanza y viene y predica con fuerza. ¿Qué sucede allí? ¿No? Es que hay otra cosa que entra en la predicación, otra vez. Estoy pasando, disculpe. No, muy bien. Entendemos con esto claramente eso de que el Señor puso sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia tiene algo mucho más que decir a todos los demás, que todos los demás puedan decir anticipadamente a la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer en cuestión práctica? Ya ustedes han dicho varias cosas. Primero, dilucidar, clarificar en nuestras predicaciones continuamente delante de la iglesia que iglesia no es sinónimo de reino. Tenemos que dejar eso bien en claro. Que la gente no piense equivocadamente que solo sirve a Dios dentro de la iglesia y fuera de punto y aparte. Que todos somos siervos de Dios, ¿verdad? Los no cristianos son siervos de Dios. Solo hay dos clases de siervos, se ha dicho, siervos obedientes y siervos desobedientes. Pero que todos lo somos. Por eso Filipenses dice Pablo en esa poesía del capítulo 2, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. O sea, los no incrédulos tienen que confesarlo y doblar su rodilla. Es parte de nuestra tarea. Entonces no vamos a enseñar al economista a hacer economía, ni al médico. Es obvio eso, no es nuestra tarea. Pero sí vamos a meter en la cabeza del economista, del médico, del abogado, que son siervos de Dios en su área, y que ya el Señor, a través de su Espíritu, usará el conocimiento que adquirieron científicamente en su área para saber cómo lo van a encauzar, no solamente para que su ejercicio vocacional glorifique a Dios, sino cómo van ellos a luchar para que su área profesional regrese al camino correcto y glorifique a Dios. ¿Qué significa eso? Uno, que la tarea es inmensa, porque no solo se trata de que el médico actúe como un médico cristiano y él en el ejercicio de su profesión glorifique a Dios, sino él tiene que darse cuenta de que su esfera, el área médica, ha perdido la dirección, y entonces él tiene que luchar porque esa área vuelva otra vez al camino. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es algo que ellos tendrán que buscar, desarrollar. Quizás tendrán que aliarse con otro médico cristiano y con otro médico cristiano y con otro, y formar un equipo, una comunidad de médicos cristianos que no solo vayan a dar brigadas médicas, porque eso lo hacen hasta médicos no cristianos. Eso no es lo que hace la diferencia entre el ser un médico cristiano y un médico no cristiano. Incluso hay médicos no cristianos que hacen más trabajo de misericordia que médicos cristianos, que no quieren saber nada de eso. Entonces no se trata solo de brigadas médicas, no se trata solo de regalar medicina. Como un abogado cristiano, no se trata solo de que defienda correctamente al justo, no se trata de que no le cobre poco, que también hay que hacer eso, como los médicos cristianos también, obras de misericordia. Se trata realmente de impactar su área. Entonces, debe ser este grupo, de médicos 2, 3, 4 que se reúnen con la ayuda del Espíritu de Dios. Tienen que empezar a decir qué vamos a hacer, cómo vamos a luchar contra todos esos conceptos médicos que están surgiendo entre los médicos,
que están usando la medicina para deshonrar a Dios y empezar a luchar. Foros, conferencias también, así como lo hacen ellos. O los abogados cristianos. Uno solo no va a hacer gran diferencia, quizás los otros tampoco, pero eso tiene que ser poco a poco. Tenemos que ir ganando pequeñas batallas. Que parezca que no logramos nada, no vamos a hacer nada, pero si no cedemos poco a poco. Como lo hizo la cultura cristiana cuando comenzó, ¿verdad? Empezó a impactar poco a poco. ¿Eli? Sí, o sea que en la analogía que decía Raimundo, nosotros los pastores somos como los emisarios que le dicen al pueblo lo que Dios demanda. Así. Dicho así crudamente, ¿no? O sea, no es que vamos a llegar y decirles, oye, te invito a que hagas esto, lo consideres, no es. Esto es lo que Dios está demandando de su pueblo, ¿no? Exacto. ¿Eres médico? Ponte a orar para que sepas qué está demandando Dios de ti como médico. Tú eres un siervo de Dios. Y eso no quiere decir que dejes tu carrera de medicina para que te vayas al seminario. Sí. No te estoy diciendo, eres siervo de Dios ahí en y siervo de Dios en otro, y siervo de Dios. Yo no te voy a decir que cómo lo vas a hacer ni qué, porque no puedo. Pero sí te puedo decir que eres siervo de Dios, tienes que servirlo. ¿Y cómo? El Señor te va a indicar. Quizás animarles a que empiecen a hacer asociaciones, fraternidades, redes con otros médicos o profesionistas de su área, y de veras empiecen a reflexionar, a pensar sobre la relevancia de su compromiso y la guerra que estamos dejando perder. Y el emisario también revisa que se lleve a cabo. No, porque ya estarás como en la edad media, ¿no? Solo recoge los bienes. Ok. Muy bien. En el modelo del reino, el emisario, ¿qué más hace? Porque nuestra tarea es como predicar el evangelio y que la gente se convierta. Tenemos que asegurarnos que la gente se convirtió. No, el Espíritu Santo es el que va a obrar en el corazón, ¿verdad? ¿Y cuándo? Pero sí tenemos que ser fieles emisarios. ¿Qué estoy predicando yo a la iglesia? ¿Con qué se están yendo a su casa? Y eso incluye todo, la vida personal, la vida conyugal, familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí están los límites de nuestro trabajo pastoral, ¿verdad? O estamos siendo muy reduccionistas en nuestra predicación, que lamentablemente hay muchos casos donde reducimos todo a la iglesia, solo la iglesia, y solo servimos a Dios aquí en la iglesia, y no más allá. Bueno, dinos otro punto que tienes ahí, Carlos, por favor, y ahora sí tome nota de lo que ¿verdad? Bueno, en orden sería falta de liderazgo servicial, corrupción en la política eclesiástica, diversidad de posiciones teológicas en la iglesia, falta de identidad denominacional, confusión en cuanto al planteamiento reformacional, y bueno, ya los primeros dos. Me parece que en el listado también sacamos prioridades, ¿no? Después dijimos 1, 2 o 3. Bueno, de hecho sí están ordenadas. Ese es el orden que resultó. Bueno, escojamos un tema de esos. ¿Qué opinan? ¿Así en ese orden o ya releyendo el listado creen que debemos dar prioridad a otro antes que en el orden que sigue? Yo creo que sabían que sería el de falta de liderazgo. Falta de liderazgo servicial. ¿A qué se refiere exactamente con eso? ¿Eclesiástico o fuera? ¿Quién fue el que dijo? Bueno, eso yo lo propuse, pero me refería dentro de la iglesia. Que a veces hay tiranías o el creer que porque tengo un puesto puedo manipular todo. Sí, se hablaba de los... Ese tú lo dijiste. Por eso... sí, aquí dice. Sí. Estoy explicando. Con razón. Bueno, otro escojamos, aparte de eso, escojamos otro. Ahora, en la cometa de los líderes había uno de los seminarios, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que se forman... Dice, corriente liberal en los centros teológicos de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Para juntar. ¿Podría ser los dos? Sí, esos dos, así como ahora vimos esos dos entonces. Corriente liberal en los centros teológicos
Y lo que se está De la pidiendo INP. primero, hermanos, es una clarificación de los conceptos. ¿Qué entendemos por estos conceptos? Uno de falta de liderazgo servicial y otro de la corriente liberal en los seminarios. Como un primer apartado, breve, una expresión quizás de unas 4, 5, 6, 8 líneas. Yo creo que página.